De verdad una infamia en cuanto a la política, una situación que rayó en lo ridículo, y en el que sancionan a un congresista Así es. afroamericano que lo interrumpió, lo sacan, lo sancionan, cuando varios de sus achichincles y achichinclas, ¿no? Ya habían hecho lo mismo en otras ocasiones, y a ellas no les hicieron nada, pero pues porque su color de piel pinta distinto. Pero efectivamente, tienes toda la razón, la personalidad de una Laura en América es exactamente igual a la de un Javier Milei y a la de un Donald Trump. Personajes televisivos, sujetos que, bueno, pues crecieron gracias a la fama que dio su impertinencia en los medios de comunicación corporativos y que desafortunadamente terminaron siendo políticos. Lo peor de todo, terminaron siendo presidentes, por lo Del que país más poderoso del mundo. sí, ¿no? Y por lo que totalmente de acuerdo contigo, lo que nos planteas, Trump deteriora, no cambia, ¿no? Exacto. Sí, esa frase me vino a la mente porque escucho demasiado en los análisis que luego uno sigue, ¿no? O luego uno leyendo y leo mucho de que el cambio de sistema global, ¿no? Que el cambio de régimen, que el cambio, o sea, Trump vino y cambió el orden mundial, ¿no? Y dices, no, o sea, yo creo que tenemos tanto tiempo viviendo mal, ¿no? Tanto tiempo como perros apaleados, me refiero al orden global, ¿no? Que cualquier modificación que se hace ya lo vemos como, uy, no, el gran cambio global, el gran cambio de orden mundial. El orden mundial cambiaría si el sistema capitalista de producción colapsa. Ese es el cambio de orden mundial, ¿no? Pero que Donald Trump venga y patee el tablero del neoliberalismo para acelerar la concentración de riqueza y el poder económico, político, financiero y militar de su imperio en decadencia, pues eso no es un cambio de orden mundial, es la aceleración de lo que ya era el turbocapitalismo y el anclaje de la mafia militar industrial norteamericana con el tecnofascismo, ¿no? Que la fotografía de la toma de protesta de Donald Trump con todos los magnates de las comunicaciones, pues eso lo demuestra, pero no es un cambio de orden mundial, es la aceleración de una tendencia que ya se veía avanzada, ¿no? Que los demócratas la tenían avanzando de manera estratégica, paso a paso, y Donald Trump le mete el acelerador, ¿no? Eso es lo que vemos. Pero además, esta aceleración del imperialismo turbocapitalista, permítanme la acepción, implica el deterioro de las relaciones diplomáticas, ¿no? Eso es algo muy interesante. Y es mucho más interesante porque tiene su contradicción pues aquí en México, y eso es lo que a mí me tiene fascinado, ¿no? Porque, o sea, vea los europeos están en una crisis de representación tremenda, ¿no? Yo no debería hablar de Europa porque, híjole, me gusta más concentrarme en la historia de México y en el acontecer de la política nacional, pero cuando uno ve Europa dices, oye, los líderes europeos han olvidado, los líderes y una buena parte del pueblo europeo han olvidado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tanto dolor, tanta muerte, tanta hambre, tanta sangre derramada, millones y millones y millones de seres humanos llevados a la picadora de carne de la guerra y se les olvidó. Y ya están armando a sus países y ya presumen de que más presupuesto para las armas y más presupuesto para la guerra. Y en un discurso fanático, pero auténticamente fanático, un discurso de ignorantes, de que Rusia se quiere comer al mundo. Ahí viene el coco de Rusia que se quiere comer al mundo, entonces todos tenemos que armarnos. ¿Qué quiere decir armarnos? Darle dinerito a las grandes empresas armamentistas, ¿no? Y quitar dinero de la seguridad social, quitar dinero del empleo, quitar dinero del apoyo al empleo, quitar dinero de la salud pública, quitar dinero de la educación pública, quitar dinero de la infraestructura, el mantenimiento de un país, ¿no? Como Alemania, como España, como Francia, ¿no? Que no son pequeños, que no son sencillos, ¿no? Quitar dinero de los derechos de lo público, del estado de bienestar, ¿no? Que ya de por sí está bastante derruido,
y llevarlo al armamentismo absurdo, al armamentismo auténticamente fascista, facho, ¿no? No, ¿y eso qué quiere decir? Pues es tomar la agenda de la ultraderecha y navegar con esa agenda de ultraderecha con las banderas de la izquierda moderada, de los socialdemócratas y de la derecha civilizada, lo que Andrés Manuel llamaba perfectamente bien esa derecha hipócrita, ¿no? Entonces la derecha hipócrita ya está gobernando con los fundamentos y el programa de la derecha cínica, ¿no? Pero el problema de eso es que no solo implica todo el discurso de odio y la afectación de la vida de seres humanos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las políticas antiinmigrantes, ¿no? Sino que impulsa toda una economía de guerra que se ve en perspectiva de chocar y de destruir a Rusia, ¿no? Y no se equivoca Vladimir Putin, que no es santo de mi devoción, pero no se equivoca cuando dice que hay mentecillas enanas en Europa que creen que están viviendo en la época de Napoleón, ¿no? Y creen que viven en la época de Napoleón por tres cosas, ¿no? Uno, porque creen que se puede invadir Rusia, ¿no? Y eso pues ya ha quedado más que demostrado que eso no se puede hacer. Dos, creen que viven en la época en que los pueblos no opinan, los pueblos no votan, los pueblos no participan y todo lo deciden las cúpulas oligárquicas, plutocráticas. Y tres, han olvidado qué pasó entre las guerras napoleónicas y el estado de bienestar, la época de oro europea. ¿Qué pasó entre esos dos momentos? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ese pedazo de la historia lo olvidaron. Y ahí van como imbéciles otra vez a la masacre. ¿Eso quién lo generó? ¿No? O sea, eso lo generaron, uno, la subordinación de la política europea a las lógicas del capitalismo norteamericano, y lo aceleró Donald Trump, ¿no? Porque tenía esos ciertos equilibrios, el epicentro era Ucrania, había condiciones, Donald Trump genera condiciones de negociación, ¿no? En Ucrania, pero él mismo las revienta, ¿no? Con el maltrato que hizo a Zelensky, revienta esa posibilidad, avienta a Zelensky a los brazos de la Unión Europea y Justin Trudeau, que muchos de esos que abrazaron a Trudeau son cadáveres políticos, y, eh, y acelera el proceso de descomposición de la representación europea, ¿no? Y lo mismo trata de hacer con América, pero aquí se tiene que cinchar porque pues se enfrenta a su antítesis, ¿no? Que es muy interesante, es una antítesis Claudia Sheinbaum de lo que representa a Donald Trump, ¿no? Y por dos elementos muy concretos, vienen de procesos históricos distintos, ¿no? Donald Trump es un gobierno oligárquico que se da en el seno de una plutocracia, ¿no? Y que lo hace a partir del engaño, lo hace a partir del dinero, a partir del odio y a partir del miedo, ¿no? Y su política es el deterioro de las relaciones internacionales, el deterioro de la diplomacia, el deterioro de las economías que no son la oligarquía norteamericana, porque ni siquiera protege la economía gringa, destruye la economía popular gringa, destruye la economía norteamericana para centralizar la riqueza, para generar condiciones de shock, ¿no? Patea el tablero, destruye todo, genera el shock y luego él es la cura del shock. Él se va a proponer como el que puede resolver. O sea, ese video que vemos en Gaza, ¿no? El video que hace de Gaza, de hacer un resort de lujo de Gaza, así es como piensa de todo el mundo, ¿eh? O sea, Gaza en ese video grotesco representa al mundo entero, ¿no? Que no es la abundancia y la opulencia para todos, no, es la dictadura del capital, del dios dinero mamón, materializado por la imagen de Donald Trump, ¿no? Eso es una alucinación, eso es una distopía, esa es una fantasía, ¿no? Y es una fantasía propia de un hombre que es bastante inestable y está desquiciado. Entonces, uno de los elementos del choque con Claudia Sheinbaum es este proceso que representa Trump, ¿no? Y Claudia representa un movimiento nacional popular, un movimiento de liberación, un movimiento de participación política de una mayoría popular que derrotó de manera pacífica y democrática a un régimen que estaba anclado y en su descomposición
era el gobierno, los gobiernos prianistas eran la representación de los intereses de esa cúpula norteamericana que encabeza Trump aquí en México, ¿no? Eran el gobierno de ocupación del PRIAN, era lo que teníamos en México y el pueblo lo quiso quitar democráticamente y eso ha significado el ascenso de una movilización cultural, popular, social, democrática, muy compleja, pero que empuja a Andrés Manuel López Obrador, lo apoyó y Andrés Manuel López Obrador respondió con hechos muy concretos a ese apoyo del pueblo y ahora ese pueblo apoya a Claudia Sheinbaum con un 85% en las encuestas. Yo apuesto a que es más el apoyo a Claudia, ¿no? Este 85 hasta se me hace un poco conservador, ¿no? Pero Claudia representa esta movilización popular donde se habló con verdad al pueblo, donde se convocó a la participación del pueblo y donde se está gobernando para mejorar las condiciones de vida de ese pueblo, en donde estamos hablando de derechos, estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de amor al prójimo, estamos hablando de no dejar a nadie atrás, ¿no? De construir una sociedad justa y con armonía, ¿no? Y no con un discurso de odio en contra de nadie, ¿no? Ni siquiera en contra de los pinches güeros que luego vienen y se agandallan aquí a nuestra gente, ¿no? Ni siquiera eso, porque esas son particularidades de gente culera, no son culturas ni pueblos los ojetes, ¿no? Y entonces a eso se contrapone a Trump. Y el otro elemento muy importante, pues, es la separación del poder político y el poder económico, ¿no? En México hay un proceso de separación del poder político y del poder económico, y en Estados Unidos hay un proceso de concentración. De hecho, hay un asalto, ¿no? Un asalto del poder económico al poder político y la subordinación de las instancias del Estado a los intereses de los ricos, así, ¿no? Y los ricos ya gobernando de manera directa, ya no contratando a un politiquillo como Calderón ahí que haga las cosas, el trabajo sucio, sino ellos ya poniéndose al frente y pues cometiendo muchos errores, ¿no? Había una pregunta malévola, yo con esto voy cerrando para no alargarme más, camaradas, o si quieren platicar un poco. Hay una pregunta, la pregunta perversa de la periodista de hace rato, ¿no? Esta preguntita de, ¿usted cree que es confiable Donald Trump? ¿No? Y esa preguntita, pues la única respuesta posible es, claro que no es confiable Donald Trump, ¿no? Pero un gobierno, una presidenta, un presidente no puede decir eso, salvo que ya esté confrontado con Trump, ¿no? Y en donde estamos construyendo una diplomacia, ¿no? De respeto, donde exigimos respeto y nosotros damos respeto, pues no podemos responder, la presidenta no puede responder a una pregunta de ese tipo, ¿no? Pero lo real es que es un sujeto inestable, Donald Trump, ¿no? Es un sujeto, insisto en esto, que deteriora e impone sus condiciones, pero no lo hace como un político con sabiduría en la negociación. Yo creo que ahí también se equivocan muchos analistas. Lo hace como un junior, un magnate que no sabe aceptar que se equivoca, que no sabe responder a la frustración, que no tolera la frustración, ¿no? Y que tiene condiciones de poder que le permiten imponer sus condiciones. Es un capataz, es un niño rico que nunca ha sido puesto en su lugar, ¿no? Pero no sabe negociar, lo que sabe es imponer, lo que sabe es deteriorar, lo que sabe es lastimar. Y es una persona inestable, ¿no? Y es un talk show, finalmente. Yo creo que ojalá, ¿no? El daño que va a causar en Estados Unidos, que está causando en Estados Unidos, lleve a una acumulación de fuerza suficiente para hacerle un impeachment, ¿no? O no sé qué figura tengan política para poderlo destituir en algún momento, porque lo que sí está haciendo de manera muy clara es deteriorar también y en muy pocos días de gobierno que lleva, ha llevado a sectores de la economía norteamericana a situaciones de colapso que nunca habían tenido, ¿no? Entonces, eso no lo dice, eso no se ve, pero eso está ahí y eso va a reventar tarde o temprano y a eso hay que aumentarle la movilización del pueblo de resistencia, ¿no? Como la discusión política se está dando en los sectores populares, en los sectores de trabajadores, migrantes y no migrantes, para resistir y generar alternativas
a los abusos del poder del gobierno de Donald Trump, ¿no? Que esperemos que eso también vaya dando frutos en un futuro y por lo tanto nosotros acá en México mantenernos en alerta máxima, ¿no? Es muy importante asistir al Zócalo Capitalino el domingo, ¿no? El domingo es una celebración popular, una fiesta democrática, y es muy importante que se dé en el marco también, fíjense, del 8 de marzo, porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero surge como el Día Internacional de la Mujer Proletaria, y en el contexto de la lucha popular, en el que la movilización del 8 de marzo de 1917 desata el proceso revolucionario en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que impulsa la Revolución de Febrero y luego la Revolución de Octubre, pero ese proceso revolucionario que se da en la crisis de la Primera Guerra Mundial y que lleva a la Revolución Socialista, la primera del siglo XX, se da justo por la movilización de las mujeres, por la movilización del 8 de marzo, el contexto del 8 de marzo, y por la movilización de las mujeres que critican el sistema de explotación, ¿no? Critican y se plantean transformar a la sociedad que las oprime como mujeres, pero que también ellas se dan cuenta que la opresión que ellas sufren no solo es una opresión de hombres contra mujeres, sino es una opresión de todo un sistema económico, político, social y cultural que engarza el patriarcado, el machismo, el colonialismo, el capitalismo, el imperialismo, ¿no? Y sus diferentes expresiones coloniales. Entonces el feminismo es una perspectiva crítica que atraviesa todas esas estructuras de dominación y ha llegado al siglo XX como una teoría, una filosofía y una práctica transformadora que hoy acá en día nos ha dado pues nuestra primer presidenta, ¿no? Que si bien la presidenta llega por el movimiento de la Cuarta Transformación, el hecho de que ella esté allí y que haya un pueblo que la recibe con buenos ojos es el trabajo de la revolución silenciosa del feminismo. Entonces, 8 de marzo y 9 de marzo son dos fechas de movilización popular heterogénea, diversa, ¿no? Muy importante que fortalece a nuestro país y a nuestra cultura política y que nos va a abrir una nueva etapa en la relación con el deteriorador continental y global de las relaciones diplomáticas. Y bueno, si le damos a esto un giro post-neoliberal, ya estaremos hablando de un nuevo orden, pero todavía no hay que cantar victoria, mi queridísimo Toño. Definitivamente no podemos cantar victoria todavía, hay tanto que hacer, hay tanto que luchar, hay tanto que combatir, y pues efectivamente seguiremos enfrentándonos a este tipo de personalidades, solo si el pueblo así lo permite. Si el pueblo sigue viendo estupideces como la casa de los babosos, gente que yo no puedo concebir que tengan ahí, no está en la casa de los babosos, pero está como comentarista de el diputado, artista del burlesque y bailarín exótico Sergio Mayer, ¿no? O sea, si nosotros seguimos embruteciéndonos y creciendo ese tipo de personajes, entonces, bueno, pues el combate tendrá que ser aún más duro. Yo le quiero pedir a usted que escuche las palabras de nuestro queridísimo Molay Maza Ontiveros, gran historiador aquí en Sin Censura. No las eche en saco roto. Querido Molay, pues yo te agradezco tu apoyo aquí a Sin Censura, tu muy enriquecedora participación y te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues claro que sí, muchas gracias. Gracias por el espacio a ustedes, gracias por la resistencia y pues aquí vamos a seguir dándole duro. A mí me hallan allá en el TikTok, tengo un canalito que se llama Antropología y Filosofía. He hecho varios, pero me los tumba TikTok, no sé por qué. Y luego, pues ahí en el Facebook y en el Twitter, ahí estoy como Molay Maza. Y los invito a que también vean un programa que hicimos que se llama Demos y Kratos. El quinto capítulo lo dedicamos a Donald Trump y le hacemos una breve entrevista ahí a Donald Trump. Pues digo, porque también hay que dialogar con el sujeto en cuestión, ¿no? Entonces búsquenle ahí Demos y Kratos de la 4TV y ahí está nuestro capítulo 5 y vamos a estar en la plancha del Zócalo este domingo. Ojalá nos podamos encontrar ahí con muchos compañeros y compañeras
para platicar y para pues dar testimonio de un pueblo rebelde, un pueblo que no se deja colonizar, un pueblo que está firme y que va, yo creo que Claudia Sheinbaum propone una alternativa al planeta entero para dejar de ser tan imbéciles y pensar en la guerra como solución, ¿no? Y sino más bien pensar en rescatar la naturaleza y en respetarnos como seres humanos dignos y libres unos a otros, ¿no? Definitivamente, mira, me pone por ahí Ana Madeleine Rivera. Toño, ¿qué fregados te importa lo que Mayer haga con sus nalgas? Enfó- Enfócate en las noticias, ese hombre No, pues el problema es que es diputado, ¿no? es exactamente lo que le voy O a sea, decir a ese Ana güey Grey. vive de nuestros impuestos, ¿no? Claro. Y es de esas personalidades que si nos descuidamos puede llegar a tener más apoyo y Así. ser muy destructivas para México, ¿no? Por eso es que no es que Oye, sí. él puede hacer con sus nalgas lo que él quiere, ¿no? Pero, Va a acabar como Verástegui, ¿no? Verástegui, ¿viste cómo se puso su cruz sí, así como Ted Cruz que trae su cruz, así salió? Así que en todo ese rollo, hijo, mira, sí, así. no, David, no ponga David, Esa es la ese es cruz en la que se David. hincan los fascistas. David me puso un meme que no debe haber puesto porque está muy sexualizado, ¿no? No invente, No, David, ¿cuál? Yo solo vi el miércoles de ceniza, no, no regañes a don David, pues si al señor Verástegui le gusta ponerse eso en la cara, pues está bien, hay que respetarlo. la que dicen por ahí, ¿no? Que él y Ricky Martin iban mucho esos miércoles de ceniza, pero bueno, esas son líneas de Gracias. Querido Molay, te mando un abrazo, estamos en comunicación y pues ahí va a ver usted a Molay más en la concentración del domingo en el Zócalo Capitalino. Claro, ahí Gracias, nos querido. vemos. Abrazo, abrazo, Toño, gracias.